¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2448 de Atracción Perdinera. ¿Cómo me escucha, Jonathan? ¿No le gusta? ¿Por qué no le gusta? ¿Quiere que apague? Claro, porque nosotros tenemos en las cómodas instalaciones de AM 1290 Radio Interactiva. Uy, Dios, es un desastre. Marco Castro se acaba de comer una silla. Sí, por favor, marcar el 107. O para que lo atienda en el piso. Marcar el 10. Cuando te avise, marcar el 7. Los anteojos son para ver de lejos, no de cerca. Si está escuchando el cabezón, Juan. Estamos acá en Madero, más o menos cerca de Santoyán. Y el palo que se dio para ir a prender el aire acondicionado. Que lo tenemos. ¿Está prendido? Lo tenemos en 25. No estaba prendido, boludo. Enchufalo bien, Marco, y tratá de no hacer un quilombo. Son cosas que pasan en vivo, viejo. Son cosas que pasan en vivo y en directo. Pero nosotros cumplimos, como dijo el señor presidente, nosotros no ponemos el aire acondicionado a 18. Lo ponemos a 25. Porque respetamos lo que nos dice el presidente. Ahora sí, señores, saludarlos a todos, a los que están del otro lado, en este programa de día martes, número 2448, de Atracción Perdinera. A ver, yo les voy a recomendar que escuchen este programa. Particularmente, no solamente por la gran cobertura que hizo Marco Castro del amistoso de esta mañana entre Excursionistas y Chicago, con muchas cosas para contar, por cierto, con respecto al equipo, sino por las derivaciones también que puede llegar a tener este amistoso y algunas cuestiones o algunas ramificaciones que a esta altura, vio cuando permanentemente decimos, y a mí me pasa cada vez menos, de creer en las casualidades. ¿Sabe por qué le digo? Porque en este club, durante un periodo con este mismo presidente, y no sé si con esta misma comisión directiva, casi la misma, hubo una época de casualidades. Las casualidades que se daban en otra época, con el señor presidente, Sergio Ramos, eran que, insisto, por casualidad, la mayor cantidad de refuerzos provenía de Platense. No tiene que ver con una causa en particular, simplemente el destino habrá querido que sea así. Ahora las casualidades parecen que pasaron General Paz y agarraron Avenida Libertador. Casualidades, estamos hablando, no causalidades, como habitualmente es el juego de palabras. Pero más allá de esto, y de lo que después, a mí me interesa focalizar en lo que fue el amistoso, cómo se está preparando el equipo para el comienzo del campeonato. Yo hoy me voy a explayar sobre algunas cuestiones, a partir de averiguar. Y después, yo me voy a limitar simplemente a poner elementos arriba de la mesa. Uno siempre lo dice, uno trata de ser lo más objetivo posible, pero siempre tiene algo de subjetividad en lo que dice. Pero voy a tratar también de no hacer juicio de valor sobre lo que vamos a contarles a ustedes que están del otro lado. Y yo entiendo a mucha gente que está del otro lado. Y entiendo también a muchos integrantes de la comisión directiva que son honestos, que laburan, que son laburantes en su vida, que no han cambiado mientras fueron dirigentes su patrimonio o su vida particular a partir de ser dirigentes de Chicago. ¿Cómo no los voy a entender? ¿Cómo no los voy a entender si por las actitudes o las conductas de algunos que están más arriba siempre salen salpicados? Entonces, yo siempre digo, nosotros sabemos muchas cosas. Ahora, esto es una decisión personal, de muchas certezas que tengo. Mi decisión personal, sobre todo pasó a fin de año, y mis compañeros lo saben, y mucha gente lo sabe. Cuando uno podía hablar sobre determinadas cuestiones, siempre está el priorizar el bienestar del club,
¿Por qué? Porque te dicen, pero, y con razón, te dicen la verdad, dice, Ramos, mira que desenfundó, pagó el sueldo acá, desenfundó, le pagó la indemnización o lo que le debía a Timpani, desenfundó y pagó esto, desenfundó y pagó el otro. Entonces, hoy es Ramos o cerramos las puertas. Que por cierto, uno lo comprueba, es verdad. Y después analizaremos por qué este sistema perverso lleva a que Chicago sea solamente dependiente de la plata que saque Ramos de su bolsillo. Para que el club siga abierto, para pagar las instalaciones del predio de Calderón y para un montón de cosas. Es cierto. Pero también, hoy notamos que se disparó el presupuesto de fútbol por un montón de aumentos que están en cláusulas de futbolistas que fueron contratados hace un año y pico, y que también, digo, Ramos es responsable de eso, de la guita de más que gasta Chicago. Como es responsable de la que pone, y que después recupera, por supuesto, también es responsable de que hoy el presupuesto de fútbol se haya disparado otra vez. Y se haya disparado a mucha más guita, o a más guita de la que Chicago puede pagar. Entonces, como decimos una cosa, decimos otra. Pero también, seamos buenos. Yo insisto en esto. No me subestimen, no se piensen que soy un boludo, porque se equivocan. Yo manejo mis tiempos, manejo cuando digo las cosas, cuando no decirlas, cuando trato de preservar el bienestar del club, pero no porque sea boludo, porque mire por otro lado. Esos tiempos los manejo yo, no me los maneja nadie. Entonces, cuando ya nos toman de boludo en general a todos, pero por eso yo digo, cuando puntualicemos sobre el tema del cual vamos a hablar, me quiero explayar y le quiero dar a la gente elementos para que saque sus conclusiones. Esta es la verdad. Y yo insisto que hoy cada paso que se dé en cuanto al origen de un jugador sea sospechado. Porque quiero subrayar esto. Cada paso que se da en cuanto a un refuerzo que viene de determinados orígenes, pasó con las casualidades cuando venían los jugadores de Platense, pasa ahora cuando vienen los jugadores de River, son sospechados. ¿Y saben qué? Con razón son sospechados. Por todos los desbarajustes que hicieron durante tanto tiempo. Son justamente sospechados. Y en algún momento quizás obran bien, obran por una cuestión deportiva, pero tampoco se les cree. Pero se les cree por todo lo que vienen haciendo, por todo lo que hicieron. Entonces, no se ceben, no se abusen de su buena suerte tampoco. Así que nada, voy a saludar a mi compañero, a Marco Castro. Quiero definirlo de esta manera, uno de los tipos que más me irrita y más me exaspera jugando la Play. Me encanta tener la pelota, bueno, me enloquece, pero le voy a dar la bienvenida. Hoy estuvo por la mañana en el Bajo Belgrano, le doy la bienvenida. ¿Cómo le va, Castro? ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia. Y como bien marcabas, muchas cosas que dejó el amistoso con Excursionistas, de las buenas y de las malas, las llamativas. También un poco pude palpar lo que es Excursionistas, ¿no? Y me llevé también un poquito más de cariño de ahí, de Bajo Belgrano. Bajo Belgrano que está cerca de Núñez. Sí, ahí digamos una cosa, seamos buenos también. Digamos, hay un afecto también entre Rondina. Yo les digo por esto, simplemente me tomo de esto. Cuando jugaron Excursionistas y Defensores, un día antes, un tuit de Rondina hacía referencia a
quién es el capo del Bajo Belgrano y hacía referencia a excursionistas, por lo cual Rondina evidentemente tiene una muy buena relación con la gente de excursionistas por haber sido entrenador de excursionistas en uno de sus primeros pasos como técnico. Entonces creo que casi que no tengo dudas, como digo, el amistoso con Racing a partir de la relación de amistad, digo, los dos son hinchas de Midland con Orión, se armó ese amistoso y creo que este amistoso de excursionistas se arma por esa cuestión más allá de la cercanía, ¿no? con el Monumental. También, a ver... Como le digo una cosa, yo, o sea, sin misterios, ni todo, digo una cosa, digo la otra, digo, no puede coincidir o no, pero quiero tratar de ser honesto intelectualmente conmigo y con la gente. Y no tomarme quizás de cualquier... Lo que quiero puntualizar y lo que quiero focalizar lo quiero hacer claramente. Y lo demás, que puede ser alguna suspicacia a partir de algún... Digo, eso no me interesa, pero sí puntualizar determinadas cosas como las que hicimos al principio del programa y seguramente quizás derive en el resto del programa algunos de estos temas. Bueno, a ver, si querés empezamos con el amistoso o... Métale con lo que fue hoy por la mañana. Empiece, digo, después nos vamos a ir a la primera tanda y seguiremos desarrollando todo lo que tiene que ver con este programa donde tenemos mucho para charlar. Bueno, mira, hubo, a diferencia de otros partidos, un solo tiempo por cada partido. Y esta vez fue marcado. Fue un solo tiempo de 45 en la mayoría de los partidos, salvo el último que se cortó antes porque ya no tenía sentido. Cuénteme un poco la llegada, este tipo de periferias de los amistosos frente a un estadio como el de excursionista, que no es habitual que tengamos la posibilidad de visitar. Sí, de una punta a la otra. Sí. Yo pensé que no llegaba, hice una serie de combinaciones con el subte, pero, sí. Pero llegué bien. Justo estaban en la entrada de calor. Muy amable la gente de Excursio al dejarnos pasar a lo que es la tribuna nueva que inauguraron cuando también inauguraron precisamente el césped sintético, allá por 2014, no, 2015. Sí, que fue todo un tema, ¿no? Sí. Todo una novedad. Y dentro a ver, también tengo una nota en donde se refleja algo de eso, que tuvo incidencia. Y creo que ahí está el motivo también por el cual se jugó un solo tiempo y no había mucho como para aprovechar en este partido. Un tiempo de 45 en el primer partido, 0-0, donde se jugaron la mayoría de titulares. Lo mismo con los suplentes, 0-0. O sea, recordemos, hubo 3 partidos de 45. Sí, el tercero fue de 40, se cortó un poquito antes, se ve que no... Ya no daba para más. Claro. Donde ahí Chicago derrotado 2-0. Después nos vamos a meter en el tercer partido. Sí. Para destacar en el partido de titulares que Chicago fue muy superior a Excursionistas, debió haber ganado, tuvo la pelota, tuvo las situaciones. Excursio llegó una sola vez, iban 8 minutos, pero fue por un error defensivo, una mala salida. Muy buena tarea de Aguirre, Melo desbordó por las dos bandas. A Brito le faltó esto para definir. Muy poco le faltó entonces, cuando dice... Sí. Casi nada. Para poder marcar un gol, digo. Un Pumpido que no estaba tan activo como en otros amistosos. Estaba más parecido al... Sí. Yo creo que es por el amistoso, ¿no? Déjame pensar. Se lamenta, Jonathan. Porque no, para él no tiene retorno lo de Pumpido, para Jonathan. Para él no. O sea, él lo que vio dice que no, él no le hubiera dado otra oportunidad. Pero bueno, Rondina creo que sí, ¿no? Y vimos alguna señal, alguna buena reacción en alguno de los anteriores amistosos. Claro, por eso te marco eso, porque ya habíamos visto... Sí, puede pasar. Yo creo que es más que nada por lo que fue hoy, el sí. campo, había que cuidarse también, quizás evitar alguna lesión, ¿no? Sí, tampoco es un tema menor el campo de juego. La lluvia vino bien, porque el césped sintético
Es cuando vos te tirás al piso friccionás Sí, no, y... ¿Ha jugado usted, me imagino? No. ¿Nunca jugó en césped sintético? ¿Dónde vive? Sí, pero a ver, Mucha play, mucho... pero hace mucho. Ah, bueno. Bueno, si querés te marco los titulares y después vamos a la tanda. Por favor, le pido, sí. Sánchez, Vivas, Air, Sainz, Pacheta, Aguirre, Vera, Fattori, Melo, Pumpido, Brito. No hubo cambios. Insiste con Vivas, más allá de que Vivas no va a poder jugar frente a Chacarita. Porque Palmieri no está todavía apto para jugar. No lo están arriesgando a Palmieri. Quien sí va a ser el titular frente a Chacarita. Lo que también nos comentaba Rondina en la nota que le hicimos fue que él, por ejemplo, está probando por momentos Cardoso juega para el otro equipo porque sabe que son jugadores que vienen al límite de amonestaciones, entonces ensaya también determinadas combinaciones que se pueden dar en un futuro inmediato. Digo, después de Chacarita alguno recibe una amarilla y chao. No es un tema menor ese, hay muchos jugadores cargados de amarillas. Exactamente, y eso, pero lo bueno, digamos, más allá de la información que es cierta que estás dando, es que esa información la tenga en cuenta el entrenador a la hora de poner en práctica los amistosos. Es lo que hablamos ayer del aprovechamiento que hace Rondina de los amistosos y que nos sacamos el sombrero en ese sentido. Había incertidumbre en el torneo anterior cuando Vera había llegado a las 5 amarillas. Era una incertidumbre permanente. La incertidumbre de cómo jugamos, quién ponemos, quién No, el sacamos. torneo anterior. Ah, quién atacaba, quién atajaba, quién no. No, pensé que me decía el año anterior. Bueno, nada, estamos aquí en el 4622-1570. Yo le digo, le recomiendo, le sugiero, si es que quiere tomar esta sugerencia, que escuche la tanda, que se quede con nosotros, que no se vaya, porque tenemos muchas cosas para seguir compartiendo con ustedes. Así que, señores, vamos a ir a la primera tanda con Jonathan en los controles. ¿Cómo? Pará, Jonathan, no hablamos del día de San Valentín. Yo sé que usted lo celebró hoy. Más o menos. Salud, un presente. No, porque usted es de Halloween, de todo ese tipo de cosas. De aferrarse a lo que tiene que... Ah, no, está bien, no le regalaron, pero usted nos regaló. Usted, claro. Perfecto, ¿no? En una inquietud. Fuerte, eso es lo que dijo, profundo. Estamos hablando de cosas a lo mejor un poco más superficiales que lo que puede marcar Jonathan. ¿Usted en su caso? Porque el Gulli está en otro plano. El Gulli está arriba en ese plano donde que también digo transita Jonathan, por eso es uno de los que lo puede llegar a comprender. Y a nosotros, digamos, nuestro límite terrenal nos impide llegar a elevarnos a determinados planos. El Gulli dejó una marca más grande de lo que creas en Chicago. Porque la gente de Excursio con la que me tocó hablar se acordó de él. ¿En qué sentido? Del paso que tuvo como técnico de Chicago. ¿La gente excursionista? ¿Sí? ¿Y por qué razón? O sea, ¿se acordaban de Guglielmo Pietro como técnico de Chicago? Porque me preguntaban hace cuánto tiempo está como técnico de Rondina en Chicago. Cuénteme, antes de ir a la tanda, ¿cómo ingresó al estadio? ¿Cómo lo recibieron? Digo, la gente excursionista. Claro, como te decía, de una manera muy amable, sí, sin misterios. Dejaron laburar sí. A los medios con total libertad. Sí. Usted Entramos... no tiene precio. Pero claro, y explicábamos nosotros, yo estaba con Casca, que no estábamos acostumbrados a este tipo de tratos por lo que pasó en Huracán. Claro, bueno, pero es Huracán, no, ya en Racing fue otra cosa, fueron amables, pero... con reserva. Claro, sí. Con reserva, hablando de reserva. Bueno, vamos a la tanda, señores, y enseguida regresamos con el otro bloque de Atracción Verde y Negra. Algunos se preguntan cuál es la diferencia entre escuchar y oír. Nosotros tenemos la respuesta. Atracción Verde y Negra. Lejos los más escuchados. Después prepara, no sé, digo, para aquellos enamorados o enamoradas que estén escuchando algún tema, ¿no?, que tenga que ver con esta fecha que para nosotros es tan sentida. Así que, no sé si Jonathan después lo dispones como un obsequio, algún tema romántico que Jonathan
elija. Bueno, seguíamos con la cobertura de lo que fueron amistosos, o este entrenamiento, este ensayo de fútbol que se hizo en el Bajo Belgrano frente a Excursionistas. ¿Estuvo charlando con alguno de los protagonistas? Sí, estaba hablando con uno de los titulares de este amistoso, que, bueno, por la acumulación de amarillas de lo que veníamos hablando, no va a poder ser de la partida contra Chacarita. Estoy hablando de Gonzalo Vivas. Qué grande, teníamos ganas de escucharlo a Vivas. Entre todos los protagonistas que ya han pasado en la semana y pico que llevamos a ir en este 2017, ¿eh? Bueno, ahí va el... Adelante. Bueno, estamos con Gonzalo Vivas, un amistoso más, ¿no? De una pretemporada que se hace larga. Sí, la verdad que sí. Primero, buen día y sí, la verdad que larguísimo. La espera mata, pero bueno, hay que seguir preparándonos. Está el tema de la ansiedad, pero también esto sirve para corregir errores, para afianzarse, para amoldar lo que es una idea también. No, seguro que sí, pero si jugás por los puntos es mejor, mucho mejor, pero esperamos que se arregle todo y podamos empezar una vez. Bueno, esta vez fue un amistoso particular, ¿no? Porque una cancha no habitual, ¿no? Un césped sintético. ¿Qué me puedes contar de eso? No, una cancha difícil, media incómoda, pica un desastre la pelota, a veces sí, a veces no, pero bueno, sirvió para agarrar ritmo y para hacer un poco de fútbol y movernos, porque como viene la semana creo que mucho en cancha no podemos hacer, rompes toda la cancha y medio al pedo, así que sirvió y mientras sea para sumar, bienvenido sea. ¿Y qué tipo de calzado usaron? No, lo normal, porque también estaba la lluvia, que si usás lo de papi te patinás y te cargas más los músculos, porque patinás y no te podés frenar, pero lo normal, los botines de 11. Bueno, ahora se viene un amistoso el viernes y ya parece que esto se puede llegar a adelantar, ¿no? Ojalá que así sea. Bueno, mientras tanto vamos a seguir agarrando minutos y que sea lo mejor para el fútbol argentino y para nosotros también, que queremos arrancar ya. Bueno, gracias, Gonzalo. No, chao, hasta luego, nos vemos. Ahí está la palabra de Gonzalo Vivas. Interesante, digo, las preguntas porque tienen que ver también con esta particularidad, porque no es habitual jugar en una cancha de césped sintético, de cómo lo vivió el jugador. Me pareció interesante la pregunta de los botines, porque yo imaginaba que quizás hubieran jugado, como dijo Gonzalo Vivas, con los botines de papi, ¿no? Sí, pensábamos eso en la platea. Por eso también te decía, no meritaba hacer partidos de titulares y suplentes, más que nada los jugadores más profesionales, que jueguen partidos de 2 tiempos, porque era solamente servía para sumar minutos, lo dijo ahí Gonzalo. Perfecto, me pareció una nota concisa e interesante para escuchar, aparte a Gonzalo Vivas, un futbolista que sigue creciendo, y esperemos que ya viene dando un salto de calidad, que con esta pretemporada, con este cuerpo técnico, pueda terminar de desarrollar todo lo que sabemos que... 2 proyecciones a fondo tuvo Gonzalo en el partido y fueron precisas. No sube por subir. Insisto, para mí Melo, por la posición, por cómo está, por quienes lo rodean también, como ayer lo charlamos, va a ser desequilibrante. Vivas fue el asistidor del único gol de Pumpido en el torneo. Por eso digo, a mí la sensación, primero lo de Vivas, no tengo dudas que junto con Melo son los 2 jugadores más dotados físicamente de manera natural. Sí. Más allá de las pretemporadas y de los laburos que se realicen. Son tipos que naturalmente no les cuesta, tienen una velocidad ya incorporada, pero con un laburo y con un libreto dentro del campo, me parece que esto se puede potenciar mucho y uno confía sin ningún lugar a duda en las condiciones de Vivas. Depositamos muchísimo en él y confiamos en que va a tener una gran temporada también. Bueno, después jugaron los suplentes. A ver. Acá costó un poquito al principio hacer pie, después Chicago fue superior, pudo también haber terminado ganando el amistoso, por decirlo de alguna forma. Los 11 fueron Minaglia, Carreras, González, Monteagudo, Cardoso, Valenzuela, Juárez, Rizzo, Valduncierne, Quecaur, Aranda. Tampoco hubo cambios. Digamos lógico que se aprovechan los 3 partidos, no hacer modificaciones.
y tratar de darle los minutos a todos los jugadores, insisto, los suplentes, Neke Kaur, un jugador que tampoco va a poder estar en la primera fecha, pero seguramente hoy es titular indiscutido del equipo. También digo, me parece que en cualquier equipo de la B Nacional cualquiera de estos jugadores podría ser titular, sin ninguna duda, salvo excepciones, ¿no? Sí, la gente de Excursio le llama mucho la atención en la cantidad de recambio que tiene en Chicago del medio hacia arriba. Como pocas instituciones tienen ese recambio. Bueno, después llegó el turno del tercer partido. ¿Algo para destacar del segundo partido de 45? No, te decía que al principio Chicago tuvo complicaciones en defensa porque quedaba mal parado. No tuvo tanta llegada como sí lo tuvo el primer equipo. Un Nequecaur que hasta en los amistosos padece la falta de los defensores, lo que le cobran en contra. Él es bravo también. Un día va a lastimar a alguien o va a salir lastimado en este caso. Sí. Pero capo, lo bancamos a morir. Bueno, también ahí en el tercer partido hubo un mix entre los que jugaron el partido de suplentes, sí, con algunos jugadores de reserva. Acá fue un tiempo de 40 minutos, donde Excursionistas aprovechó las ocasiones que tuvo. En un momento Chicago pudo descontar por medio de un penal. Después te voy a comentar algo de eso. Muy buena foto la que sacó, en el momento exacto. Sí, cuando saqué yo tenía la esperanza de que la pelota entrara. ¿El penal lo ejecutó? Aranda, perfecto. El que la atajó fue Jovino, el arquero suplente de Excursionistas, que tiene antecedentes de atajador. La anteúltima fecha del torneo donde Excursionistas asciende se jugó en Rosario. Sí. Perdió 1-0 con un jugador menos Excursionistas. Excursio lo da vuelta, se queda con 8 jugadores. En un momento le cobran un penal en contra de Excursionistas y lo ataja el arquero suplente, Jovino. A los Chicago, ¿no? Sí. Excursionistas. Y a todo eso, Cachete Ruiz sale reemplazado por lesión en ese mismo partido. ¿El ex jugador de Fénix? Sí. Que hoy jugó en el segundo partido. Así que mirá vos, un arquero que tiene esos antecedentes ataja penales. Sí. Que algo así le pasó en la Copa Argentina cuando Excursionistas se convirtió en un equipo copero. Llegó a jugar contra Boca. Llegó a jugar contra Boca estando en primera 6 peleando descenso, ¿no? Sí. Y en la Copa Argentina, sin embargo, se destacaba y llegó mucho más lejos que Chicago, por ejemplo. Bueno, acá el Excursionista fue largamente superior al equipo de Chicago, que sufrió mucho por la banda derecha. Tiene sentido también, porque había jugadores que no tenían mucho conocimiento con los compañeros. Pásame la formación, en limpio. Bueno, el arquero fue Bottini, Carreras, atención, Brian Molina, jugador a prueba. Pará, ¿atención con Carreras o con Brian Molina? Con Brian Molina en este caso. Ah, Brian Molina, jugador que está a prueba. Sí, que se conoce con Carreras. Bueno, después vamos a seguir. ¿En qué sentido? En el... Yo ahora voy a decir cosas puntuales sobre el tema de Brian Molina. Tienen un pasado en común con Carreras. River. Sí. Y no la primera. También con Schoenfeld, si vamos al caso. River. Y no la primera. Bottini, Carreras, Molina, Frías, Monteagudo, Aquino, Mater Villordo, Gómez, Nequecaur, Aranda, el hijo de Gomito. 3 defensores, casualidades, como antes se dan con Platense, ahora se dan con River. Y no nos olvidemos de Martínez Loreiro y Quintulén, que también venían de la reserva de River. Ya sería el quinto jugador. Mira vos. A ver, nos detenemos acá. En este chico Brian Molina, hijo del Indio Molina, exjugador del ascenso. Yo te voy a decir esto. A ver, antes de que me digas algo, sí, dale. Te cuento que Brian Molina tuvo también un paso por instituto. Jugó 4 partidos en el torneo anterior, no el semestre anterior. Y como dijiste, viene también de la reserva de River. Perfecto. Vamos a decir lo siguiente.
Desconozco, digo, las condiciones, no están en discusión en lo que vamos a hablar, las condiciones de Brian Molina. Las de Carrera ya las conocemos, las hemos visto, las hemos padecido. Yo quiero decir esto. Si ustedes, y me consta lo que voy a decir, como te digo una cosa, te voy a decir otra. Si ustedes hoy, cualquier compañero le pregunta a Rondina sobre Brian Molina, te va a decir que él es el que lo pidió. Que el cuerpo técnico es quien pidió a este jugador. Esto es un hecho de la realidad, palpable y comprobable. Hablen con Rondina, Rondina les va a decir esto. Es imposible, y en esto dejo afuera el cuerpo técnico de Chicago, es imposible no sospechar. Vos recién me hablabas de un conocimiento de Carreras y Molina, pero entre ellos, personal. Y son de la misma categoría. Perfecto. Entonces, cuando ya es tan grotesco lo que se intenta hacer, sinceramente, uno se siente un poco un boludo. Insisto, es difícil no sospechar de la procedencia de futbolistas que tienen demasiado en común, más allá de lo que dije al principio, que ante cualquier pregunta que le hagan a Rondina, Rondina va a decir sí, y a mí me consta que es así, que yo lo pedí, va a decir. Yo lamento mucho y quiero decir esto, y quiero abrir también, y quiero que estemos atentos. Acá hay una relación entre quien maneja, no fútbol profesional de River, entre quien maneja de la reserva para abajo en River, y el presidente de Chicago, Sergio Ramos. Esto es un hecho de la realidad. Por supuesto, esta relación está fuera del club. Son relaciones comerciales. Tenemos nombre de empresas en común que tienen. Tenemos nombre de empresas en común. No es que estamos hablando de cualquier disparate. Ni nadie lo podría desmentir. Esta misma persona en River es la persona, presten atención, que por ejemplo, ¿se acuerdan del caso de Argentinos Juniors hace algunos meses? De las joyitas de Argentinos que fueron sopladas. Bueno, esta misma persona de River es la persona que, hace su laburo para River. El problema de los dirigentes que en este caso tenemos nosotros, que deberían defender nuestros intereses y no tratar de hacer transacciones que fortalezcan relaciones comerciales fuera del club. ¿Se entiende lo que uno dice? Por eso digo que esta misma persona en River fue la persona que fue en busca de los jugadores, especialmente de uno, de Argentinos Juniors. Y quiero decir esto ahora, hoy, 14 de febrero, que no descarto que esta persona de River venga por un jugador de Chicago, por una joyita de Chicago en las próximas semanas. Y no lo va a soplar. Lo va a agarpar. 2 mangos, pero lo va a agarpar. Si es que esto pasa y no se detiene. El interés, ya podemos decir, fue concreto. Después si se da o no, es otra cosa. El interés fue concreto. Estamos hablando de una persona que tiene una relación comercial fuera del club con un dirigente de Chicago, que en este caso es nada más y nada menos que el presidente. Que a su vez, casualmente, hay una ruta entre Chicago y River donde mandan jugadores de la reserva, jugadores que no tienen la mínima posibilidad de jugar en primera. Descripción de la realidad. Entonces, también hay un representante en el medio, porque a su vez la persona que está ligada a un representante, que fue el representante que le pusieron a los jugadores de Argentinos Juniors, y después el representante es quien le come la cabeza a los jugadores para que vayan a River. Además, es toda una cuestión bien organizada. Bien organizada. A mí lo que haga la gente de River,
pasará digo, es su trabajo, tienen el poder o el poderío de ir a buscar clubes en desgracia y llevarse la joyita de esos clubes para después decir que River tiene las mejores inferiores del país cuando lo único que hacen es chorear. O una de las cosas que hacen es chorear jugadores a las inferiores de clubes como Chicago, Argentino, qué sé yo. Acá hay una estructura marcada y tienen el poder de seducción del nombre River. Totalmente. Y aparte el poder de la gente que sabe cómo manejarse con un terreno fértil que en este caso es la dirigencia de Chicago, en este caso el presidente de Chicago. Entonces, yo no digo que acá, quiero aclarar esto y subrayarlo, yo no digo que acá haya algo o exista algo ilegal. Mínimamente es falto de ética lo que está pasando. Como mínimo, no es ético que Chicago y River hagan transacciones de este tipo habiendo un vínculo existente entre quien maneja el fútbol de River de reserva para abajo y quien maneja Chicago. Entonces, como mínimo, más allá del pedido del técnico y de todo, guardemos un poquito la manera, guardemos la forma, por una cuestión de ética, por una cuestión de respeto, de no porque hago lo que se me canta, porque eso también está por verse en cuanto al debe y el haber, como dijimos recién. Hoy el presupuesto de Chicago se disparó por los aumentos automáticos de los futbolistas a una guita que Chicago normalmente no puede pagar. Entonces yo reconozco todo y reconocemos toda la plata que puso el presidente. Reconozcamos también sobre determinadas decisiones los perjuicios que tiene en Chicago también gracias a decisiones del presidente en lo futbolístico. Entonces empecemos a replantear y que la gente empiece a saber cómo se manejan estas cosas. Porque muchachos, si no nos toman de boludos, como cuando hubo en otro momento, como hablamos al principio, las cuestiones estas pasaban con Platense y nos tomaban de boludo y nos decían, no, son cosas que se dan, las casualidades, Solignac, las casualidades Pansardi, las casualidades. Ahora las casualidades indican que Schoenfeld, indican que Carrera, indican que este pibe, que no tengo nada contra él porque la verdad no lo conozco, hoy esté a un paso de Chicago. Entonces, como mínimo, no digo que sea ilegal, como mínimo, guardemos un poquito las formas, las maneras, respetemos los intereses del club y vamos a estar atentos y haremos que estén atentos en cuanto toquen un jugador de Chicago, en cuanto toquen algún juvenil de Chicago, ahí vamos a estar. En cuanto entreguen un patrimonio de Chicago como en algún momento se manejó, ahí vamos a estar, porque no estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso. A partir de relaciones fuera de Chicago, en las cuales no nos metemos, pero que existen, con empresas en común. ¿Quieren más investigación? ¿Quieren nombres? No tenemos problema. Mientras hagan las cosas bien, nosotros nos encanta hacer notas, escribir, sacar fotos, cubrir partido, comentar partido, ponerle puntaje a los jugadores. Nos encanta. Es lo que nos gustaría hacer permanentemente. Ese tipo de cosas. En cuanto nos tomen de boludo, en cuanto se metan con el patrimonio del club como lo están haciendo, ahí nos van a tener con la happy en el culo. Así. Se lo digo así sin ningún tipo, y pido disculpas, pero me parece que hay algunas cosas que no deben tener sinónimo. Simplemente eso. A mí no soy un tipo que me van a encontrar rompiendo las pelotas todos los días. Ahora, cuando la situación amerita, voy a ser el más insoportable y el que no les va a sacar, como dije, ni un centímetro la mirada, por lo menos. Los ojos encima a cualquier cosa que hagan y que tenga que ver con comprometer el patrimonio del club. Simplemente eso. Nos queda una tanda, pero ya también estamos llegando al final. Marco, ¿algo más para agregar? Un dato de color. El último partido contra Excursionistas de manera oficial fue en 1972. Luego Excursionistas desciende y nunca más juega en segunda división. Sí, lo hice en primera B. Son más de 60 partidos entre amateur y profesionalismo. Y si sumamos
Ferrocarril Urquiza, Villa San Carlos, Tristán Suárez, Fénix, Barraca Central y Acasuso no llegamos a completar esa cantidad de partidos. Mirá vos, o sea que hay una historia entre Chicago y Excursionistas. Señores, nos estamos despidiendo. Nos queda una tanda. Quiero decir esto. Quiero que, ahora lo vamos a charlar con el compañero Jonathan. Quiero que el programa de ayer, la nota con Melo, nos encanta, pasamos todas las notas con el oso. Quiero que el programa de hoy también, quiero subirlo y que quede grabado. Quiero que las palabras no se las lleve el viento. Quiero sostener lo que digo y reafirmarlo. Y quiero que se cuiden los intereses del club. Simplemente. Y que no se regale patrimonio. Estaremos atentos. Digamos, es la parte de la función que tenemos. Bueno, gracias Jonathan. Señores, un saludo grande también a la gente de Chicago Tenis. Recuerde, comunicate al 46875699 y ahí tenés alquiler de cancha, tenés instructores para jugar algún campeonato interno, según el nivel que tengas también, o si no, simplemente para dispersarte. Así que un saludo grande para la gente de Chicago Tenis. De nuestra parte, Marco, excelente laburo, cobertura hoy en el Bajo Belgrano. Bueno, gracias y será hasta mañana. Gracias Jonathan. Señores, nosotros nos reencontramos mañana a las 20, quizás con alguna nota sorpresa, y como siempre le decimos, muy amable, muchas gracias.